Dios les bendiga. Dedica unos minutos. Tendrás una reflexión de parte de Dios con el pastor adorador José Luis Gómez. Dios les bendiga, mis hermanos, en esta mañana. La paz del Señor con cada uno de mis hermanos. Que el Señor esté colmando de ricas bendiciones en esta mañana. Hoy es un día bendecido de parte de Dios, un día lluvioso, aleluya, bien fresquecito. Aquellos que van para su empleo, que el Señor esté cubriendo, guardando, fortaleciendo, librándolo de accidente, de todo plan satánico. En el nombre de Jesús de Nazaret, que la paz del Señor esté guiándolos a su destino en el nombre del Nazareno. Hoy lunes, mis hermanos, nosotros tenemos lo que es la enseñanza de las 7 iglesias del Apocalipsis. Hay muchas personas que no predican, o sea, no dan enseñanza en esa parte. No simplemente vamos a predicar, es como una enseñanza. En esta semana completita vamos a dar sobre el Apocalipsis. Porque hay muchas veces nosotros hacemos algunas cosas ignorantemente, no sabemos lo que hacemos, porque a veces decimos, no, porque la iglesia, mi iglesia que estoy pastoreando, porque ya Jesucristo no tiene iglesia, somos nosotros los pastores que tenemos iglesia, y por eso que muchas veces mentimos tanto y somos tan falsos. Y ya usted sabe, y siempre hay mentiritas, usted sabe, por debajo, porque realmente la iglesia es de nosotros. Pero la iglesia de Cristo, aquellos pastores que hacen la obra de Dios, que entienden que la obra de Dios no se detiene ni por ningún hombre, no tratan de tomar la doctrina, amén, de Nicolás, Nicolaitas. No sé si muchos reconocen ese nombre en la Biblia. La palabra claramente habla en Apocalipsis capítulo 2. Del 1 en adelante usted va a ver donde el Señor reprende a una de esas iglesias, me parece en la que está en Pérgamo o en Éfeso, porque estaban haciendo todos bien, claro está, estaban adorando al Señor, estaban, ya usted sabe, sentían quizá el Espíritu Santo de Dios, como usted y como yo, pero Dios desechaba una parte de las obras que ellos hacían, porque tenían esa doctrina metida de eje y seca, y parece que no pretendía dejar. Gloria al Señor. Y nosotros como pueblo de Dios, mis hermanos, muchas veces por complacer al hombre, y muchas veces nos volvemos manipulador o dejamos que nos manipulen. El evangelio no es para manipular, el evangelio no es, mis hermanos, para tratar de hacer las cosas, amén, por debajito, sino que nosotros podamos vivir. Mateo 18, verso 15. Y muchas veces, mis hermanos, nosotros lo hacemos por falta de conocimiento, porque nosotros tenemos un régimen trujillista. Pero podemos ver que cuando nosotros, o sea, nos creemos esto, mis hermanos, nos encontramos chocando con Dios. Y lo que hace Dios, nos quita y pone a otro, y pum, se acabó el problema. Bueno, en esta mañana Dios les bendiga, Dios bendiga a todas nuestras redes sociales, y que estén pendientes a esas palabras. Y cualquier pregunta, mis hermanos, que ustedes tienen, cualquier duda, bendito sea Dios, en cuanto a esta semana de estudios, los que tienen mi contacto en cualquier grupo, ustedes me pueden llamar a confianza, mis hermanos. Nunca van a ser molestia para mi persona. Amén. Gloria a Dios. Vamos a compartir la palabra, vamos a enseñarla, mis hermanos. Por eso es que hay tantos errores. Amén. Y tantas cosas y tantos líderes y hermanos que nos encontramos falsos delante de la presencia de Dios por falta de una enseñanza. Amén. Y porque muchas veces nosotros tomamos nuestra gotita de la enseñanza de Nicolás. Bueno, Dios le bendiga en esta mañana. Vamos a proceder. Busca en su Biblia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Nosotros vamos hoy a desglosar sobre la primera iglesia. Así que ya usted sabe. Una de las cartas que se puede ver en la visión de Juan inaugural. De otra parte, las promesas que terminan cada epístola parecen incomprensibles si no tenemos aún de un todo lo que es el resultado o el término completamente del libro del Apocalipsis. Fíjense que a su vez da algunas explicaciones de algunos símbolos que nosotros vamos a detallar en breve.
como símbolos del árbol de la vida y de la Nueva Jerusalén, aquí vemos al mismo Cristo que había ordenado al profeta a escribir con anterioridad cuándo sería o algunas señales que pudiéramos ver de su venida. Podemos ver que es el mismo que dicta el apóstol Juan estas epístolas dirigidas a las 7 iglesias. Podemos analizar primeramente la emblemática iglesia de Éfeso. Es nombrada en primer lugar a causa de los privilegios que tenía para esos tiempos. Y por ser la metrópoli proconsular de Asia, la ciudad era una de las más antiguas y una de las más ricas de la Asia Menor en aquellos tiempos, dotada de un gran puerto y un territorio muy fértil y una industria muy floreciente, la cual no se veía en otras ciudades que no sea en aquel lugar. Era un gran centro comercial entre el oriente y el occidente. En ellas fluían las grandes vías romanas que procedían de Galacia, de Mesopotamia y de Antioquía. También se podía notar aún de lejos su grandioso templo de Artemisa, o mejor conocido como el templo de la diosa Diana, considerada como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era famoso en toda la antigüedad y hacía del centro de la ciudad un centro religioso de lo más notable del mundo o en aquella época. Así podemos analizar en la época del emperador Domiciano, vino a ser también el centro de culto imperial de la provincia proconsular de Asia. Era también la residencia del procónsul romano y en ella vivía o residía una numerosa colonia judía. No podemos ignorar, mis hermanos, que la iglesia de Éfeso, entienda eso, fue fundada por el apóstol Pablo. Si usted no lo sabía, entiéndalo y compréndalo, aunque quizás hay algunas connotaciones quizás en contra. Amén. Por el apóstol Pablo en su tercer viaje a Éfeso. En esos tiempos a Pablo le conocían como el apóstol de los gentiles. Pablo llegó a Éfeso a los años 53-56 y predicó allí con grandes éxitos durante esos 3 años. Es decir, que Pablo estaba haciendo su trabajo, mis hermanos, como tenía que hacerlo, conforme a la misión que él tenía que hacer en aquellos lugares. Ahí es que entra la parte mejor y buena. Y yo quiero que los hermanos, aún líderes, hermanos que nos escuchan, que puedan abrir sus oídos y que puedan escuchar esa parte, mis hermanos, porque ciertamente nosotros muchas veces tenemos tantos tabú y nosotros nos perdemos por falta de conocimiento. Pablo ministró en aquella iglesia y advirtió a los hermanos que falsos maestros, entienda esto, falsos maestros tratarían de apartar de la fe a la gente en aquello entonces que confiaban y creían en el Señor, y eso nosotros estamos viendo en esos tiempos. Así que cuidado, abra sus ojos. En el libro de Hechos 20, 29 al 31, nosotros podemos ver que esa profecía también estaba cimentada ahí, no una profecía divina, porque es de apartar a la iglesia de la fe de Cristo. Es decir, que en esos tiempos, mis hermanos, debemos de tener cuidado cómo nosotros nos manejamos y qué nosotros apoyamos y qué aplaudimos dentro de la grey del Señor, porque ciertamente esos atributos del mal nos pueden alcanzar. Amén. Así que vamos a abrir los ojos, mis hermanos, porque muchas veces nos dejamos, como decía ahorita, manipular y no sabemos lo que hacemos, como que estamos ciegos, como que tenemos que vender los ojos y no queremos abrir los ojos, porque quizás nosotros vemos como que no nos conviene abrir los ojos muchas veces a la verdad y nosotros preferimos estar ciegos. Abra sus ojos en el nombre de Jesús. Vamos a continuar para que usted pueda ver lo que Dios necesita de nosotros y qué es lo que le pasa a una congregación que niega los principios del Señor. Los falsos maestros llegaron a producir mucho daño en la iglesia de Éfeso,
Pero los hermanos pudieron resistir, entienda eso, gloria al Señor. Pudieron unirse a una para resistir y ellos no pudieron ser dañados por la falsa doctrina. Como podemos ver y analizar en la carta de nuestro hermano Pablo, sin embargo, el mismo Pablo tuvo que abandonar la ciudad a causa de la sublevación de los orfebres que veían el evangelio que Pablo predicaba como una amenaza para ellos. Bueno, que Dios tenga misericordia de nosotros. Ellos los vieron como una amenaza de su fabricación de estatuitas, por la causa que Pablo, me imagino las palabras que decía, chocaba con ellos, porque eran palabras de verdad. Y parece que la diosa Diana no iba a tener el mismo privilegio estando Pablo allí predicando el evangelio. Gloria al Señor. Podemos ver en el libro de Hechos 29, 21 al 49, nos da mayor detalle todavía por qué, bendito sea el Señor, existían esos parámetros en contra del evangelio. Si alguien se levanta en contra de usted por predicar el evangelio, siéntase gozoso y siga para adelante en el nombre de Jesús. Podemos analizar más tarde, después de la ruina de Jerusalén, el apóstol Juan se estableció en Éfeso a mediados de los años 70. En la actualidad, Éfeso no es más que un campo ruinoso, grandioso, en ruina. Todavía se habla de la importancia que tuvo esta ciudad en la época de que el apóstol Juan escribió el libro del Apocalipsis. Vamos a entrar en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, su versículo 1 en adelante. Vamos a leer un capítulo, porque vamos a hablar, ¿verdad?, de la primera iglesia del Apocalipsis, para que usted pueda ver con mayor detalle, a pesar de algunas frases o detalles que nosotros le hemos dado en cuanto a las obras de Éfeso y de su gran importancia que existía en ese entonces. Por ser palabra de Dios, será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo también digo amén. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Fíjense, mis hermanos, sin duda, la frase del que anda en los 7 candeleros, sin duda, para mí es el Señor Jesucristo. En el verso 11, 12 y 13, nos da mayor detalle. No hemos llegado ahí todavía, pero nosotros podemos ver a través de los parámetros que vamos desglosando. El que tiene las 7 estrellas en su diestra es los 7 mensajeros que son destinados a la iglesia para dar el mensaje de advenimiento al pueblo de Dios, indicando su poder y su autoridad sobre las iglesias y sus líderes. Es decir, entiendan, mis hermanos, quien tiene autoridad sobre usted es el Señor, porque muchas veces como que Dios no nos habla y otros tienen que decirnos lo que tenemos que hacer cuando el Señor está ahí con nosotros. Qué pena. Podemos ver que la de Éfeso había llegado a ser una iglesia bastante grande, pero orgullosa, altanera y sin principios, algunos se podía decir, en cuanto a la palabra de Dios. Por más que le enseñaron la palabra de Dios, como que, no sé, Dios tenga misericordia de nosotros en estos tiempos. Aquí el Señor le está recordando que la única cabeza era Él, y por encima de Él no podía existir nadie más. Pero muchas veces parece como que nosotros leemos la palabra y no la entendemos. Por eso es que sucede que muchas veces nosotros los líderes nos adueñamos de las iglesias y la hacemos consorcio de banco, porque creemos como que la palabra de Dios es un negocio, que la casa de Dios son para saquearla, son para sacar ventaja, y parece que la iglesia de Éfeso tenía ese problema, mis hermanos, y nosotros debemos de cuidarnos de esas cosas, porque por ahí también entra lo que es la doctrina de los nicolaitas. Todo lo que es antibíblico,
todas las enseñanzas falsas doctrinas, para mí vienen de aquellas personas que aún conociendo la palabra, y como que la palabra no se ligan con ellos como el agua y el aceite, para mí proviene de Nicolás. Así que mis hermanos, vamos a tener cuidado y vamos a abrir nuestros ojos, vamos a orar más y vamos a tratar de desligarnos más de las cosas que no son de agradable ante los ojos del Señor. Porque simplemente nosotros somos quien administramos la casa del Señor, amén, y un día nosotros daremos cuenta de todo lo que nosotros hacemos y de los principios inmorales que permitimos en la casa de Dios, y que nosotros, aún líderes, participamos también en las cosas inicuas que no son de agrado ante los ojos del Señor. Pero que Dios tenga misericordia de nosotros y que nosotros podamos, levantarnos en pie de guerra a predicar ese evangelio, porque a eso el Señor nos llamó, no a hacer grupito, no a tratar de matar ni de ligarnos, sino para hacer las cosas bien delante de los ojos del Señor. Así como Jesús cuidaba de las 7 iglesias, aún teniendo sus imperfecciones, ¿verdad? La adoctrinaba, la corregía. Cuida usted de mi iglesia, de la mía no, de la iglesia del Señor, perdón, ya que es una costumbre que nosotros los pastores tenemos, porque ya escuchamos tanto esa palabra, y como que las cosas a veces como que como que la agüita nos mancha también, amén. Cuida de su congregación y cuida también de la cual nosotros estamos pastoreando, porque es una misma congregación, es un mismo pueblo de parte de Dios, y trata de que nosotros nos levantemos unificadamente, amén. Si usted cuida su congregación, yo sé que la mía también usted la va a cuidar en el nombre de Jesús, porque así como usted pretende matarme, me imagino la suya, usted va a durar 30 años y 40 años y no va a ver la gloria de Dios, porque lamentablemente el caso, Dios no va a entrar en una iglesia de esa manera. Dios le bendiga en esta mañana, mis hermanos, el libro del Apocalipsis, amén. Y recuerda que las iglesias le pertenece a Cristo. Eso que estamos tratando de hacer a muchos líderes, hermanos, entender que la casa de Dios no es nuestra, sino le pertenece al Señor. Nosotros simplemente somos un cuerpo y Cristo es nuestra cabeza. Dios le bendiga, Shalom Adonai, y en esta semana le toca al libro de Apocalipsis, las 7 iglesias. Hoy es la primera iglesia, amén, que se encuentra en el libro de Apocalipsis, su capítulo 2, verso 1. Así que Dios le bendiga, mucha paz, Dios esté colmando de bendición y abriendo nuestras mentes cada día más. Gracias al Ministerio Movimiento Misionero Jehová Jireh en República Dominicana, Santo Domingo Norte. Contactos 829-716-6441. Sé parte de esta bendición y salvará un alma de multitudes de pecados. Dios les bendiga. Shalom Adonai.